Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos porque hoy tenemos una noticia que, como el titular ya ha insinuado, ha caído como una bomba y está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco y, créanme, esto va a ser un revuelo internacional. Así es, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que ustedes conocen muy bien y que, juntos, han generado una química en pantalla que enamoró a millones. Pero lo que vamos a desvelar hoy no tiene nada que ver con sus personajes, sino con algo mucho más personal. Abróchense los cinturones porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. No se arrepentirán. Imaginen la escena, el 6 de diciembre de 2025. Un día que para muchos fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, ha quedado marcado a fuego en sus calendarios. ¿Por qué? Porque de la nada, como un rayo en un cielo despejado, apareció la noticia. Una noticia que, debo confesar, nos tomó a todos por sorpresa, dejándonos con la boca abierta y un montón de preguntas revoloteando en la cabeza. Hablamos de algo que hasta ahora se mantenía en un susurro, casi en una leyenda urbana de los fans, pero que finalmente ha salido a la luz de una manera inesperada. Sí, señoras y señores, nos referimos a la supuesta reconciliación, o al menos a un acercamiento muy significativo, entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Para aquellos que se unieron recientemente a nuestra comunidad, déjenme ponerlos un poco en contexto. Can Yaman y Mehmet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la serie Erkencikus. En esta comedia romántica interpretaron a Can Divit y Sanem, una pareja cuya química era tan palpable, tan electrizante, que traspasaba la pantalla. Los fans de inmediato se enamoraron de ellos no solo como personajes, sino también como pareja en la vida real. Y claro, las redes sociales se llenaron de rumores, deseos y esperanzas de que lo que veíamos en cámara fuera tan real como el aire que respiramos. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran incesantes. Compartían momentos, se defendían mutuamente en entrevistas, y su complicidad era evidente. Era el sueño de todo fan hecho realidad. La manera en que sus miradas se cruzaban, la forma en que sus diálogos fluían, la energía que emanaba de sus interacciones, todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Las redes sociales se incendiaron con cada foto, cada vídeo, cada mención que compartían. Se crearon innumerables fanfictions, teorías sobre su futuro juntos, y una legión de seguidores que soñaba con verlos casados, rodeados de hijos, como la pareja perfecta de cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en el ajetreado mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas. Tras el fin de la serie, la relación de pareja, si es que alguna vez existió formalmente, pareció desvanecerse. Las agendas apretadas, las presiones mediáticas, los caminos profesionales que empezaban a divergir, todo jugó un papel. Cada uno siguió su camino, construyendo sus carreras por separado. Can Yaman conquistó Italia y el resto de Europa con su carisma y sus nuevos proyectos, convirtiéndose en un ídolo de masas en el viejo continente. Sus papeles en producciones italianas como Viola come il mare lo catapultaron a un nuevo nivel de fama. Por su parte, Mehmet Özdemir continuó brillando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas del país, y expandiendo su alcance internacional con proyectos como Dokdugun Evkaderindir y más recientemente Anfara. Y así pasaron los años. Mantuvo un respeto mutuo, se felicitaban en ocasiones especiales, compartían algún me gusta en redes sociales, pero la chispa que tantos esperaban ver avivada parecía haberse extinguido. La mayoría de los fans asumieron que lo que habían visto en pantalla era una obra maestra de la actuación, una química bien construida para la ficción, y que en la vida real, sus caminos simplemente se habían bifurcado. Las relaciones de ambos, cuando se hicieron públicas, fueron seguidas con interés, pero siempre con esa sombra, ese anhelo por parte de un sector del público de verlos juntos de nuevo. Hasta ahora. El 6 de diciembre de 2025 amaneció con un titular que hizo saltar alarmas: Can Yaman y Mehmet Özdemir juntos de nuevo. ¿Qué significa esto? La noticia no vino acompañada de un comunicado oficial, ni de una exclusiva pactada con alguna revista de renombre. Surgió de fuentes cercanas, de avistamientos, de pequeñas pistas que al juntarse pintaban un cuadro fascinante. Al principio se trató de comentarios aislados en foros de fans, de tweets misteriosos, de stories de personas que decían haberlos visto en el mismo lugar.
Pero la insistencia y la acumulación de estos avistamientos empezaron a generar un murmullo que pronto se convirtió en un rugido. Según los primeros reportes, y créanme, hemos estado investigando a fondo, la pareja habría sido vista junta en varias ocasiones en las últimas semanas. Y no solo eso, sino que la naturaleza de estos encuentros sugería algo más que una simple amistad o un reencuentro casual. Se habló de cenas privadas en restaurantes poco conocidos y discretos en Estambul, de paseos nocturnos por parques poco concurridos, e incluso, y esto es lo más jugoso, de rumores de que podrían estar colaborando en un nuevo proyecto. Imaginen lo que sería un regreso juntos a la pantalla. Sería un evento televisivo monumental, sin duda. La posibilidad de que vuelvan a compartir créditos, a revivir esa magia que enamoró a tantos, es algo que emociona hasta la médula a sus seguidores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que, como con cualquier noticia del corazón de celebridades, debemos ser cautelosos. La industria del entretenimiento se nutre de rumores y especulaciones, y a menudo, lo que parece ser una bomba, termina siendo una pequeña chispa. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, ni de sus representantes. Sin embargo, las fuentes que han hablado lo hacen con un nivel de detalle que resulta muy difícil de ignorar. Se menciona que ambos han estado en Estambul recientemente coincidiendo sus agendas, algo que no ocurría con tanta frecuencia en los últimos tiempos. Sus perfiles de redes sociales, aunque no muestran nada explícito, sí sugieren que han estado en la misma ciudad al mismo tiempo. Y lo más intrigante es que algunos testigos afirman haberlos visto compartiendo momentos de gran cercanía, casi como si los años de separación no hubieran pasado, como si la antigua conexión estuviera intacta. ¿Podría ser que el tiempo haya curado viejas heridas, o que las circunstancias de la vida los hayan vuelto a unir? Es una pregunta que resuena en la mente de todos sus fans. Can Yaman, conocido por su personalidad arrolladora y su estilo de vida glamuroso, ha tenido sus altibajos en el amor, y sus relaciones pasadas han sido objeto de intenso escrutinio mediático. Su vida sentimental siempre ha estado bajo la lupa, y las constantes comparaciones con su etapa con Demet no han cesado. Por su parte, Demet Özdemir, siempre un poco más reservada en lo que respecta a su vida privada, ha sabido mantener un perfil más bajo, aunque tampoco exenta de rumores y especulaciones. Su relación con Onur Cantuta, aunque pareciera sólida, terminó, dejando también espacio para nuevas especulaciones sobre su vida sentimental. Lo que sí es innegable es el impacto que la posibilidad de su regreso, ya sea profesional o personal, tiene sobre la audiencia. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La química entre Can y Demet era tan auténtica que muchos esperaban que esa magia se trasladara a la vida real. Y cuando no fue así, una parte de esos fans se sintió decepcionada, y muchos se aferraron a la esperanza de que algún día, esa posibilidad volviera a surgir. Ahora, la idea de que esa magia pueda renacer, o al menos de que puedan volver a compartir un proyecto, ha reavivado esa esperanza de una manera espectacular. Imaginen el revuelo que causaría un anuncio oficial. Las plataformas de streaming estarían compitiendo por los derechos de una nueva colaboración, los medios de comunicación estarían pidiendo entrevistas exclusivas, y las redes sociales explotarían con hashtags y teorías de fans. Sería sin duda uno de los eventos más comentados del año 2026, eclipsando muchos otros acontecimientos en el mundo del entretenimiento. La expectación sería tan grande que incluso una simple foto juntos podría paralizar Internet. Pero volvamos a los detalles que han llegado hasta nosotros. Se habla de que la conexión entre ellos nunca se perdió del todo, a pesar de la distancia y de sus caminos separados. Quizás se mantuvieron en contacto de forma discreta, como amigos que se preocupan por el otro, o quizás siempre existió esa chispa latente, esa afinidad que trasciende la pantalla. Los rumores actuales sugieren que ambos están en un momento de sus vidas en el que podrían estar abiertos a retomar el contacto de una manera más profunda, quizás buscando un apoyo mutuo en sus carreras o en sus vidas personales. Y si añadimos a esto la posibilidad de un proyecto conjunto, como una película o una nueva serie, la emoción se multiplica exponencialmente. Piensen en el guión que podrían escribir. Una historia que refleje sus experiencias actuales, su madurez, y que les permita volver a conectar a un nivel artístico. La nostalgia por Erkenci sería un factor importante, por supuesto, pero también lo sería la oportunidad de ver a dos talentos consolidados trabajar juntos de nuevo, esta vez con la perspectiva que el tiempo y la experiencia les han dado. Podrían abordar temas más complejos
interpretar roles más profundos y demostrar que su talento, lejos de menguar, ha crecido con los años. Los fans, por supuesto, ya están especulando a lo grande. En los foros, en los grupos de discusión, en las secciones de comentarios de las noticias, las teorías fluyen a raudales. Algunos creen que es una estrategia de marketing para generar expectación, una táctica calculada para avivar el interés antes de un anuncio importante. Otros, los más románticos, creen firmemente que es el comienzo de una reconciliación sentimental seria, que el amor que mostraron en pantalla ha resurgido en la vida real. Y otros, los más pragmáticos, esperan ansiosos verlos de nuevo en pantalla, reviviendo la magia de Erkenci-Kuş, sin importar si su relación trasciende la ficción. Lo que sí podemos afirmar es que esta noticia ha puesto el mundo del entretenimiento turco patas arriba. Y no solo el turco, sino también el internacional, dado el alcance global de estos dos artistas. Can Yaman es una figura enormemente popular en Italia y en América Latina, donde sus series son vistas con avidez. Y Demet Özdemir ha ganado adeptos en toda Europa y más allá, gracias a su talento y carisma. Así que cuando sus nombres se cruzan de esta manera, el impacto es enorme, traspasando fronteras y captando la atención de millones de seguidores alrededor del mundo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sigue? ¿Será que veremos pronto un anuncio oficial? ¿Se confirmará una colaboración profesional que deje sin aliento a la industria? O quizás la discreción es la clave y la relación se desarrollará lejos de los focos, permitiéndoles reconectar sin la presión mediática. Lo cierto es que por ahora solo tenemos indicios, fragmentos de información que nos dejan con la miel en los labios, con la imaginación volando y las esperanzas renovadas. Pero la expectación está al máximo y cada día que pasa, la comunidad de fans espera con ansias una pista más, una confirmación, o simplemente, la confirmación de que la magia de Can y Demet sigue viva de alguna forma. Como siempre, nuestro compromiso es mantenerlos informados de primera mano. Estaremos atentos a cualquier desarrollo, a cualquier declaración oficial o a cualquier indicio que pueda aclarar esta fascinante historia. Seguiremos investigando, recopilando información y analizaremos cada detalle para traerles las noticias más precisas y completas. Pero por ahora podemos decir que el 6 de diciembre de 2025 ha sido un día para recordar para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Un día que ha reavivado viejos sueños y ha abierto la puerta a nuevas posibilidades, manteniendo viva la llama de la esperanza y la emoción en el corazón de sus seguidores. ¿Y ustedes, qué piensan de esta noticia? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en sus vidas personales? Queremos saber su opinión. Déjenos sus comentarios aquí abajo, estamos deseando leerlos y debatir sobre esta intrigante noticia. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida y se convierta en un espacio de encuentro para todos los apasionados del mundo del espectáculo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de noticias exclusivas, análisis profundos y todo lo que rodea al mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no quedarse fuera de ninguna de nuestras historias. No se pierdan nada. Gracias por acompañarnos una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias impactantes. Hasta la próxima.